Hola, ¿qué tal, queridos colegas y amigos de Crevolution? En una charla más, hoy tengo la oportunidad de poder platicar con Diego García de la Cadena. Él es especialista en transformación digital e innovación y con una amplia trayectoria en la industria financiera. Diego, gracias por estar aquí, por compartir con el público de Crevolution. Y bueno, pues con lo que yo quisiera empezar es que nos dijeras quién es Diego García de la Cadena. Muchas gracias, Gabriel, por la introducción. Bueno, yo llevo 22 años en servicios financieros. Empecé mi carrera, soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Empecé mi carrera en Grupo Electra, en la parte de construcción, y después se fueron dando algunas cosas y empecé en servicios financieros a finales del 2000, implementando algo que se llamaba en aquella época un producto de préstamos en efectivo a los clientes que compraban televisiones a crédito en Electra. Y ahí empecé, he trabajado fuera de México, he trabajado con Grupo Salinas también en Centroamérica. A partir del 2011 empecé con el mundo digital. Trabajé responsable del e-commerce de Electra y también sacamos la primera aplicación de Banco Azteca, allá por el 2012. Mucho tiempo estuve también en el área de cobranza y crédito de Grupo Electra, en los abonos, eso de los pagos chiquitos. También fui responsable de esa parte de crédito. En el 2015 me muevo a Santander a ver la parte de los canales digitales. Tuvimos un buen éxito porque de tener un poquito menos de 700,000 usuarios, cuando salí de Santander estábamos arriba de los 3,800,000. Entonces llevo 10 años, 12 años en el mundo digital, el de la transformación, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Sin duda, pues una trayectoria muy amplia en el sector financiero. Y aprovechándome de esta experiencia, me gustaría que le platicaras aquí a nuestro público, en tu experiencia, ¿cuál es el principal aprendizaje que le ha dejado a la industria financiera esta pandemia del COVID-19? ¿Cuál creerías tú que es esa innovación o esa experiencia que nos ha dejado? La pandemia, sigue. Este caso te puedo decir, es un enemigo muy singular porque no se había tenido. Era increíble ver, solo en películas veías que todo el mundo estuviera con cubrebocas en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todos lados, aislados con un desconocimiento total. Aunque esto también lo que ayudó es que tuvo cambios y aceleró muchas industrias y se generaron nuevas oportunidades. Los que saben dicen que la transformación se daba en muchos servicios o empresas de 3 a 5 años y tuvieron esas mismas transformaciones en 3 o 6 meses. Todo el mundo tuvo que reinventarse o transformarse. Además, hay una máxima que si no te transformas, vas a ser absorbido por un transformador. Entonces, yo creo que esto nos hizo pensar diferente, que los servicios pueden ser diferentes, que podemos hacer las cosas diferentes, y todo utilizando la tecnología como un habilitador de este negocio. Hoy, por ejemplo, han avanzado muchísimo la parte de autenticación de identificaciones, biometrías, etcétera, ¿no? Hay muchas, todavía hay mucho por hacer, pero yo creo que avanzamos en mucho, ¿no? Otra de las cosas que también avanzó, y hay que tener mucho cuidado, es la parte de la usurpación de identidad y los fraudes, porque hubo gente que utilizó más servicios de e-commerce, utilizando sus medios de pago, o transacciones electrónicas, que sufrieron, digamos, un fraude por una usurpación de identidad, ¿no? O sea, hubo cosas buenas, pero también no hubo cosas tan buenas. Gracias, Diego. Entendiendo esta parte de la transformación que se aceleró conforme a la pandemia de COVID-19 que no ha terminado, ¿no se correrá el riesgo que se tuvo que actuar tan rápido que se dejaron de ver algunos aspectos que pueden causar un riesgo a la industria? Me refiero, por ejemplo, a esta parte que dices de la usurpación de identidad, del ciberfraude.
¿crees que con esta aceleración que hemos tenido en poder tener estos servicios digitales ha descuidado un poco la seguridad o sí estamos robustos en ese tema? Yo creo que la seguridad siempre es algo que va ongoing. O sea, si tú haces un análisis, voy a poner un término, si haces un análisis de vulnerabilidad de alguna aplicación hoy, si haces el mismo análisis en un mes, es diferente el resultado, porque también los malosos se van transformando. Entonces, esto es un tema donde quizá a lo mejor fue más rápido la tecnología o fue más, se abrió un spread las soluciones y que a lo mejor algunos por hacerlo un poco más rápido dejaron de lado la parte de un poco de la seguridad. Pero bueno, eso te puede pasar hasta metiendo tus datos a una página que pareciera que es buena y no. O sea, porque no tenemos nosotros como usuarios las herramientas para poder validar si algo es real o es algo ficto, ¿no? Pero eso es un toma todavía más complicado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser metódicos en los procesos donde no debemos dejar, si tenemos capacidades para utilizar una tarjeta tokenizada con un CBC dinámico, CBB dinámico para hacer compras en e-commerce, pues hay que usarlos. No hay que usar tu tarjeta física, digamos. O sea, hay ciertas cosas que tenemos que ir avanzando también nosotros, ¿no? Pero eso es un tema de capacitación, es un tema de formación, es un tema de desarrollo y yo creo que poco a poco se va a dar dando. Ahora, también yo creo que tiene que ver con los rangos de las edades, ¿no? Hay quienes son nativos digitales o nacieron digital y hay quienes nosotros que no nacimos digitalmente. Yo creo que eso también influye un poco, ¿no? Porque la culpa no siempre la tiene el banco. Sí, nosotros como usuarios también tenemos que estar educados ya en esta parte. Porque es dinero. Hablando específicamente de la industria de crédito y cobranza, que también has estado muy inmerso en ella. En esta actualidad, ¿cuáles son los principales retos que está enfrentando esta industria de crédito y cobranza? Yéndonos por el lado de la transformación, ¿no? Mira, yo creo que hay dos temas interesantes en temas de crédito y cobranza. El primero es la originación del crédito, donde tenemos que partir de bases de datos con información actualizada y real. Por ejemplo, hoy en México no tenemos un buró de empleo, digamos, donde podamos validar que el empleo es correcto. Lo que hacemos es recibimos algún documento, un recibo, etcétera, ¿no? El día de mañana podríamos, mediante el SAT, tener acceso a ciertos, digamos, la parte de nómina, pero esa parte de nómina es muy pequeña para el mercado que requiere un crédito. Una de las cosas del tema de bancarización o de inclusión financiera es, a veces malentendemos lo que es bancarización. Hay quienes reciben, si tú recibes tu nómina, estás bancarizado. Yo no creo que sea ese el caso. Y te voy a decir a qué voy. Porque hay mucha gente que recibe su nómina y el día siguiente o en ese instante va a una caja de algún banco donde recibe su nómina a sacar total el 100% de lo que recibió y se maneja en efectivo. Hay información de los no bancarizados porque hacen transacciones. Todos pagan la luz o deberían pagar algún servicio celular o deberían pagar algún servicio de cable o internet en este caso, ¿no? Que esto es algo que sí creció durante la pandemia. Pero esos pareciera que no se consideran como clientes que están incluidos ya en una especie de, ya utilizan servicios financieros. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos acceso a la transaccionalidad que hace alguna persona con su medio de pago, pues eso es un flujo, eso te puede inferir un ingreso, o si paga servicios, etcétera. O sea, eso ayuda mucho a saber cómo transacciona el cliente y poder conocer o inferir un flujo para poder prestarle a esta persona. Del otro lado, lo que viene también es un tema de arraigo. El arraigo, bajo tú puedes ya ahora rentar por Airbnb o alguna plataforma
un lugar donde vivir y cambiarte a Mérida, cambiarte a, ¿sabes qué? Ya hace mucho frío, me voy a Mérida. Oye, ya hace mucho calor en Mérida, me voy a Chihuahua, o me voy a Monterrey, no sé. Ya puedo, o San Miguel de Allende, o San Cristóbal de las Casas. O sea, ya puedes mediante ciertas plataformas, pues vivir en cualquier parte de México, estar conectado, y entonces, si tú tienes o solicitas un crédito, no hay manera de comprobar un arraigo. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Mas, sin embargo, si tú eres usuario de alguna marca cablera donde te tiene que instalar algún dispositivo en tu casa y llevas 7 años con estas personas y donde te has movido, te has llevado contigo este dispositivo, pues digamos que podrías tú confirmar un arraigo o comprobar un arraigo porque la empresa esta de servicios va y te instala a tu domicilio. O si utilizas algunas de estas plataformas que sean Uber, Didi o todas estas que te llevan cosas a tu domicilio y te ha llevado al mismo domicilio 50 veces este año, pues ahí puedes confirmar un arraigo. Pero esa base de datos, todo está desagregado, ¿no? Y el cliente debería tener capacidad para poder permitir que sus datos fueran compartidos con la institución financiera que la cual está solicitando el crédito, para que la entidad financiera pueda validar su arraigo y en cada caso de que haya un impago, poderle ir a cobrar. Y eso eficienta muchas de las cosas, ¿no? Eso eficientaría muchas de las cosas. 1, para otorgar el crédito, y 2, para poder cobrarlo en algún tema de impago, ¿no? Eso es lo que yo veo. Gracias, Diego. Y hablando de la gestión de riesgos, en tu experiencia, en tu opinión, de lo que hay hoy, de cómo lo estamos haciendo, ¿cuál es, en tu entender, la principal herramienta que tenemos para minimizar ese riesgo de crédito? Pues mira, hay varios motores de riesgo que se utilizan, pero ningún motor de riesgo te va a dar el universo, ¿no? Por ejemplo, igual, hay una cosa que yo le llamo madurez del cliente en términos de servicios financieros. No es lo mismo un cliente o un usuario que con su tarjeta de débito solo va a un cajero y saca dinero, o con su tarjeta de débito va a la ventanilla del banco y saca su dinero, o recibe un SPEI en su cuenta, o manda un SPEI en su cuenta, o paga un servicio utilizando ya sea su medio de pago con e-commerce o una transacción vía SPEI, etcétera, ¿no? Esa madurez del cliente, para mí, es un input importante que deberíamos considerar para poder mejorar la evaluación de riesgo de los clientes. Porque a lo mejor un cliente, dices, es que, sobre todo, estoy pensando los que no solamente comprueban un ingreso, ¿no? Pero pagan la luz, pagan Sky, bueno, pagan algún servicio de telefonía, de los de Triple Play, su propio teléfono fijo, o sea, esas cosas, claro que son muy importantes para minimizar el riesgo o para poder tener mejores tasas de interés para que el cliente lo pueda pagar. Pero sigue siendo un tema de información personal que uno debería tener la capacidad de compartir con su institución financiera y decir, este soy yo. Mi madurez no solo está porque recibo 4,500 pesos en una cuenta del banco. Mi madurez está en que pago mi luz por un servicio de internet o por una plataforma de e-commerce, ¿no? Que no hago todo, sino dejo rastro de todas esas transacciones o de mi madurez, y por lo tanto eso es lo que debería ayudar a mi evaluación de riesgo, ¿no? Hay algunos burós que están empleando ese tipo de cosas. Círculo de Crédito está haciendo algunos juguetes así, pero como todo, hay que implementarlos, hay que probarlos y hay que darle fine tuning, porque también hay muchos malosos que utilizan ciertas cosas para poder generar fraudes, ¿no? Pero bueno, pues así es esto. Sí, de eso, como lo decías, no nos podemos librar tan fácil, pero hay que ocuparnos, ¿no? Porque ellos también van evolucionando, pero nosotros también hay que hacer cosas para hacerlo más tardado, más difícil, ¿no? Exacto, sí, pero te verás, la madurez a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, y sobre todo el comportamiento de los clientes, de cómo acceden a ciertos servicios financieros o tenencia de productos y servicios financieros.
Y tocando ese tema que va muy de la mano con la inclusión financiera. La inclusión financiera que ha sido un reto no solo en México, sino a nivel Latinoamérica, y me atrevería a decir que todavía hay muchos lugares en el mundo donde, aunque sean países desarrollados, todavía falta esa inclusión financiera. En tu opinión, ¿qué herramientas, hablando de México, del área de Latinoamérica, pueden ayudar para que la inclusión financiera se acelere y pueda ser ya una realidad, que se tengan estos servicios al alcance de toda la población? En México se han hecho algunos esfuerzos, la ley FinTech es uno de ellos. Para ser bancarizado no necesariamente, en mi opinión, deberías tener una cuenta del banco. También puedes, en cualquier banco, también podrías tener una cuenta o en una SOFIPO o en una IFPE, ¿no? O ciertos recursos meterlos para poder financiar un financiamiento colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, faltaría considerar dentro de lo que es inclusión financiera para mí, todas las transacciones que hacen estas personas, hasta para recargar tiempo aire de su celular. O sea, es una transacción, porque eso es un monedero. Hay casos de marketplace en México donde la gente cobra sus servicios a través de esas plataformas, donde le pagan a través de esa plataforma y en su monedero tiene ese recurso, y ese recurso lo puede utilizar para pagar otro servicio o para pagar algún bien que se venda en ese marketplace. O sea, ya hay economías que se han generado en el ámbito comercial que deberían considerarse para saber si es esto un tema de inclusión financiera. A ver, esto hablo simple de las zonas urbanas, ¿no? O sea, sin duda son las zonas urbanas, que debe ser el país, debe estar sobre el 40 y tantos % de las zonas urbanas. En las zonas no urbanas, el tema es si hay que poner más infraestructura. O sea, las tienditas deberían tener más. En Brasil tienen algunos modelos de corresponsales bancarios que empezaron hace mucho tiempo, donde todo mundo del pueblito puede pagar sus modelos, su luz, su agua, su cuenta de banco, depósitos, retiros, como lo empiezan a hacer algunos retailers aquí en México, las tiendas de conveniencia. Yo creo que por ahí tiene que ser, o sea, el mundo sigue siendo físico, no vamos a poderlo volver digital, sobre todo en las zonas que no son urbanas, a la brevedad. Pero sin duda, yo creo que por ahí tiene que ser el camino. Y considerar esas transacciones de esos monederos comerciales como parte de la inclusión financiera, para poder medir correctamente en dónde estamos y las siguientes hacia dónde tenemos que ir. Pero en base a todo ese ecosistema que se están generando. Y hay muchos jugadores. Y en México están entrando jugadores de Sudamérica, de Estados Unidos, porque ven ese potencial, no solo en remesas, sino también en la parte que le llaman concentraciones de fondos y dispersiones de lana. Muy bien, Diego. Ya casi para concluir, me gustaría que le compartieras a nuestros lectores, a nuestro público, cómo tú, desde tu experiencia con lo que hemos vivido, cómo visualizas a la industria financiera en los próximos 5 años. En los próximos 5 años, pues mira, yo veo una penetración importante de nuevos jugadores que no se llaman como los grandes bancos, y haciendo muchas transacciones, todo que sea transaccional. O sea, tú que empieces a manejar tu monedero electrónico, o sea, tu dinero electrónicamente. Hay algunos ejemplos que se han dado donde, mediante ciertos temas reputacionales de algunos usuarios, tú podías ir con un conocido a poder cobrar tu remesa con un tipo de cambio donde el que te daba el dinero en efectivo cobraba pues un FX o un margen para poder generar sus ingresos. Yo creo que se va a democratizar todo eso, y los bancos sí serán parte importante del sistema porque ellos tienen los grandes capitales de las empresas grandes, pero todo lo que tenga que ver con particulares, yo creo que se va a ir pulverizando en temas de confianza y grandes empresas, ¿no? O sea, la conectividad que va a dar la 5G, la velocidad con la que se van a poder resolver muchas cosas, y todos los devices, toda la penetración que están teniendo los dispositivos móviles,
va a hacer que esto se democratice. Y sí, los bancos yo creo que van a tener que estar atrás de muchas de estas empresas o compañías, no ganando las grandes fortunas, sino siendo la parte de la confianza, ¿no? Porque es un hecho que los clientes a partir de la pandemia, o sea, los usuarios a partir de la pandemia, sí están buscando que certeza, confianza, que te ayuden. O sea, sí hay un issue ahí que se tiene que cubrir, que yo creo que los bancos podrían hacerlo, ¿no? Pero también lo pueden hacer grandes empresas como Google, como Facebook, que llevan 10 años empezando a jugar con temas de servicios financieros, y creo que ya entendieron que no necesitan tener un banco para poder hacerlo. Hace unos años Walmart sí estaba muy convencido de que tenía que abrir un banco, y no fue lo que esperaban. Yo creo que las grandes tecnológicas ya entendieron que no necesitan un banco para poder hacer, simplemente la confianza de los usuarios para tener ahí. Eso es lo que nos va a dar el empujón que faltaba para que estas grandes tecnológicas sean las que procesen la mayoría de las transacciones de servicios financieros en sus ecosistemas de aquí a 5 años. Eso es como yo lo estoy viendo. Diego, pues ha sido muy enriquecedor poder platicar contigo. Te agradezco esta oportunidad una vez más para charlar con el público de Crevolution. Pues antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar? No, recuerden que en donde todas las industrias se pueden transformar, y recuerden que si no nos transformamos nosotros mismos, algún transformador nos va a tomar. Entonces hay que estar siempre pendiente de eso y ver cómo eficientamos, y si es una carrera es un ongoing de todo el día, y eso es lo que me gustaría decirles para despedir. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Diego, te mando un abrazo y estaremos en contacto pronto. Hasta luego, que tengas buen día.